Bueno, ahora les voy a estar comentando acerca de lo que son los sistemas que desarrollamos nosotros en los equipos de Aqua, todos nuestros sistemas de horticultura. A ver, nosotros empezamos a hacer ensayos de iluminación en el año 2017, iluminación orientada a cultivos. Hemos hecho ensayos en indoor, en invernáculos, en distintos tipos de lugares y hemos aprendido, bueno, de distintos, o sea, a evaluar, a comprender, a entender la capacidad que tiene de producir energía lumínica diferentes fuentes de iluminación. Entre ellas, la gran mayoría fueron versiones de LEDs, sin embargo, y tenemos experiencia con sodios, con tubos fluorescentes, con lámparas incandescentes. em, bueno, la verdad es que la tecnología LED hoy es la más eficiente, la que genera obviamente menos calor y bueno, el equipo más robusto, etcétera. Pero bueno, yendo un poco a las cosas que nosotros hicimos, volviendo a lo que quiero contarles. Empezamos en el 2017, en el 2018 sacamos nuestra primera línea de LEDs Full Spectrum. Habíamos hecho un gabinete de acero, el cual estaba pintado con pintura epoxi, llevaba uno o dos ventiladores. Utilizábamos disipadores de computadora donde colocábamos LEDs Full Spectrum que comprábamos y con eso armábamos equipos. Ahora les voy a compartir una fotito un poco más linda. Es el equipo que aparece ahí a la izquierda, es este. Bien, después en el año 2019 entra un amigo en juego, Canacua, el cual nos empujó a desarrollar una línea nueva, una línea de CRI. Utilizamos en vez de LEDs Full Spectrum, compramos LEDs de la empresa CRI, los cuales eran ampliamente superiores. Y luego en el 2021 pasamos a utilizar Samsung, que todavía es superior. Y ahora les voy a mostrar, bueno, diferentes características de cada equipo y al final un cuadro comparativo como para que podamos charlar, ¿sí? Sobre las diferencias. Bien, cuando empezamos a hacer los Full Spectrum, que es lo que está acá, que lo que pueden observar, ahí se ve son las pastillas de LEDs. Bueno, estos LEDs venían con driver integrado, tenían una potencia aproximada de 50 watts cada uno. Eso era potencia bruta, o sea, era la energía, bueno, sí, era la potencia que consumía por unidad de tiempo. Pero el LED completo conjunto al driver. Siempre los drivers tienen una buena cantidad de pérdida, por ende lo que llega a transformarse, o sea, lo que llega al LED es menos y después hay una relación de transformación entre la energía que le llega al LED eléctrica y lo que sale lumínica, que es lo que se suele mencionar como eficiencia, la cual es bastante baja en un full spectrum, entonces, digamos, eran equipos que generan mucho calor y no tanta luz, pero estaban buenísimos para arrancar, eran súper económicos y en Argentina fueron, incluso todavía hoy, en el año 2022, en octubre, siguen siendo ampliamente utilizados. Sirven para cuando uno va a probar por primera vez algún tipo de cultivo y lo va a hacer indoor y quiere experimentar y quiere empezar con poco capital. Ahora, si uno quiere hacer un cultivo profesional, está obligado a moverse a otro tipo de líneas. Pero bueno, fueron los primeros equipos que también desarrollamos nosotros, con esto empezamos a aprender. eh, no de luminarias exactamente, sino lo que era la relación o la atención al público, al cliente. Y la verdad que los equipos, por la relación costo-beneficio, fueron muy buenos. Al principio empezamos con unas pastillas de LEDs estándares, anduvieron muy bien, la segunda camada se quemaron, así que tuvimos que reemplazarla y fuimos mejorando en todo sentido. Para que se den una idea, las características de estos equipos los hacíamos de 4 LEDs 200 watts o 6 LEDs 300 watts, 650 watts por LED. Las temperaturas de trabajo estaban arriba siempre de los 60 grados, o sea, eran LEDs que calentaban muchísimo. Cuanto más alta es la temperatura un LED, menor es su vida útil. La, digamos, la medición de par, cuando la hacían, te daba entre 200 a 300 micromoles. ¿Sí? Va, la energía que te quedaba útil, ppfd. La vida útil andaba entre las 3500 y 7000 horas. Después con los LEDs nuevos superaba las 15000 horas. Hay algunos que tienen mucho más todavía de los equipos, que alguno que otro nos quedó y estamos usando. Después las tensiones de trabajo. Estos equipos estaban conectados directamente a 220, con lo cual si vos tocabas esa conexión claramente te podías electrocutar. No era lo más seguro, pero era súper, digamos, súper sencillo de implementar y utilizar. En ese sentido eran un golazo. Presentaban flicker. Bueno, ¿qué es el flicker? El flicker es el efecto del que uno puede ver. Esto porque está conectado directamente a la red eléctrica, que si alguno sabe es corriente alterna, entonces cuando sube la corriente se ve fuerte, cuando baja se apagaba. Y eso en Argentina lo hace 50 veces por segundo. Entonces, no es muy común verlo con el ojo humano, pero si pones la cámara del teléfono y la apuntas al LED, ves que se prende y se apaga.
Como les mencioné, eran de baja eficiencia energética, eran extremadamente económicos y eso hace que eran muy populares. Y tenían una corriente de trabajo muy alta por LED, lo cual claramente dañaba en sí el LED. O sea, los LEDs, cuando aumenta la temperatura, disminuye su vida útil, pero la corriente hace que la temperatura se vaya a la bosta. Entonces, lo ideal es trabajar con bajas corrientes. Bueno, nada, van a ver ahora los desarrollos de los equipos de agua. Y esto venía con driver integrado, lo cual era una ventaja porque eran extremadamente económicos, pero bueno, la contra es que no son súper robustos. Bien. Después desarrollamos todo lo que es la línea CRI. Los CRI fueron unos LEDs realmente muy buenos, fue un salto completamente diferente entre una línea y la otra. Em, las potencias de trabajo, bueno, oscilaron, pero al final puedo decir que terminaron 280, al principio eran un poquito más, arriba de los 300. Fuimos cambiando un poco los LEDs y los drivers. La realidad es que la temperatura de trabajo promedio en sí, en la pastilla LED o en el LED o la juntura sí era superior a 60 grados, pero en la parte externa o los PCB estaba todo por debajo normalmente de los 60 grados. 60 grados era una temperatura promedio que se puede tomar. Después, lo que sí ya aumentó muchísimo fue la cantidad de energía lumínica útil que estos LEDs entregaban. O sea, ya estábamos a 30. Si uno coloca el sensor de par a 30 centímetros de equipo, las mediciones le iban a dar alrededor de 550 micromoles, lo cual es un muy lindo número. Esto te permite llevar una floración perfecta. La vida útil ya era completamente diferente, 20.000 horas, la tensión de trabajo era de 12 volt, con lo cual los podías tocar, los podías mojar, que no te ibas a electrocutar ni se iba a dañar el equipo. Como ya tenían unos drivers particulares, los cuales filtraban perfecto la alterna, no presentaban flicker, o sea, no veías que se prendía y se apagaba el LED, sino que era constante. La eficiencia energética de estos equipos ya empezó a subir, ¿sí? Depende de la corriente que le hacía circular al LED, la eficiencia, estos LEDs estaban súper exigidos, les dábamos 1,6 amperes, un poquito más por LED, entonces la eficiencia tampoco era tan alta, en los mejores de los casos llegamos a 1,5 mol sobre joule, micromol sobre joule, y después estábamos utilizando drivers power switching, lo cual era un avance versus los anteriores. Estos LEDs vendimos alrededor de 100 unidades, los anteriores también habían vendido alrededor de 100 y ahora con la línea nueva ya estamos en 200. A ver, eh, los CRI tenían una característica que acá, bueno, no lo mencionaba, pero nosotros siempre utilizamos blanco por un tema de que los LEDs azules o rojos se consiguen, pero suelen estar a la misma capacidad de eficiencia que un blanco, 10 veces más caro. Em, y por esas 10 veces no te justifica la inversión. Porque capaz la eficiencia es levemente superior a un blanco, digamos. O sea, cuando vos enchufás un LED blanco y medís cuánto te da azul y media de rojo, te da menos que un azul o rojo, pero no justifica invertir 10 veces por un LED azul o rojo. Entonces, en su mayoría estos equipos están, o sea, los equipos que nosotros comercializamos están conformados por LED blancos y usamos temperaturas cálidas y frías y las combinamos de forma tal de simular o emular el rojo y el azul. Esto los hace bastante más económicos, pero súper robustos porque los LEDs azules o rojos a la vez tienen mucha menos vida útil. Así que bueno, bien, esto fue, habíamos pasado el Full Spectrum al CRI, que el CRI tenía estas dos temperaturas como les mencionaba y las combinábamos, la cual daba excelentes resultados productivos. Y después pasamos a esto que ya es otra cosa, es otra liga, que son los Samsung. O sea, para que se una idea, en los Full Spectrum usábamos de 4 a 6 LEDs, en el CRI utilizamos 20 y acá pasamos a utilizar de 76 para el equipo con una placa a 152 LEDs para el equipo con dos placas, que es el que está acá en la foto, ¿sí? Tengan en cuenta que lo que son los PCBs o las placas donde van los LEDs las diseñamos nosotros, es ingeniería propia de Aquagarden. Los LEDs siempre los compramos en el exterior, los PCBs si bien se diseñan en Argentina se fabrican en China, eso tanto los LEDs como el PCB llegan a la Argentina y se ensamblan acá con un proceso que está, digamos, certificado, regulado y probado. ¿Sí? Son buenas placas, son buenos procesos de soldadura, lo cual te garantiza que no se te vayan a desoldar ni quemar. ¿Sí? Esto fue una cosa que fuimos evolucionando. Con los CRI alguna que otro problema tuvimos y ahora con la línea Samsung ya no. Esto viene impecable. A la vez, esta nueva línea tiene la capacidad de regular la potencia de 0 a 100% y estamos utilizando drivers que son Minwell. ¿Sí? O sea, ya no fuimos al elite de los drivers. ¿Por qué? Porque nuestra meta es generar productos de muy alta calidad
que puedan satisfacer las necesidades de los clientes más demandantes. Las temperaturas de trabajo las logramos bajar, esto es porque la corriente por LED la bajamos de 1,5 A a menos de 700 mA, estamos en 600 mA más o menos un poquito en potencias máximas, en potencias mínimas estamos por debajo. La eficiencia energética, como mejoramos todavía los LEDs y los hacemos trabajar en una condición de trabajo ideal, me animo a decir que llegamos a los 2,7 micromol sobre Joule, que es altísima. Es una de las casas, digamos, no lo menciono acá en el PPT, pero usamos LEDs Samsung y la línea o el modelo es LH351H. No es la 301, pero sí la 351, que si bien no llega a tener la misma eficiencia teórica que la 301, en condiciones de trabajo estándares tiene una eficiencia muy similar y los dos es altísima. El tema es que los LH351H, que son los que utilizamos, tienen la capacidad de circular mucho más corriente. Entonces, ante la misma cantidad de LEDs podemos trabajar en niveles de potencia mucho más altos. Eso está buenísimo. Estos equipos, cuando uno mide la medición de par o ves la potencia útil en donde la planta hace el proceso de fotosíntesis, estamos obteniendo valores a 30 centímetros, lo cual es una distancia corta del LED, de 900 micromoles para la versión de 150 watts y para el de 300, 1800 micromoles. Los nombres los pusimos en función de la potencia que va a las luminarias, no a la potencia final, como la que consumen en el enchufe. Consume un poco más en el enchufe porque tanto los drivers como los ventiladores consumen. Por ahora todos nuestros equipos trabajan con ventilación forzada, próximamente vamos a tener equipos de ventilación pasiva. La vida útil de estos equipos es, por lo menos desde el punto de vista teórico, superior a las 50.000 horas. Le pusimos 35.000 por un tema de cubrirnos, pero no debería haber problema en que tengan más. La tensión de trabajo es de 54 volts en continua. No hay riesgo de cortocircuito, ni eléctrico, ni nada. Si son humedecidos no pasa absolutamente nada, incluso con agua con sal, depende cómo. Pero normalmente no conducen la electricidad. O sea, no habría problema en estar en un ambiente extremadamente húmedo. Bien, estos son como algunas características de los equipos nuevos, que la verdad que yo estoy muy contento con este desarrollo porque nos está dando resultados de cultivo que son excelentes. Y ahora un cuadro comparativo, ¿sí? De las principales variables. Esperen que me voy a apagar para que se pueda ver. Nosotros tenemos las tres versiones, el Full Spectrum a la izquierda, en el centro la versión Cree y a la derecha la versión Samsung. Y acá les escribí algunos parámetros como para comentar ahora, obviamente que estoy abierto a cualquier tipo de comentario. Pero bueno, lo que se puede observar es cómo la eficiencia fue aumentando de generación en generación. Tipo que entre triplicamos a cuadriplicamos la eficiencia de la primera serie a la tercera. El driver pasamos a lo mismo, un driver que era integrado, que era de muy baja calidad, a uno de calidad media, a uno de calidad excelente. Las potencias fuimos oscilando porque empezamos entre 200 y 300, después nos fuimos a 280 y ahora estamos en 200 de consumo frente al enchufe y 380 en la otra versión. Esto es consumo en el enchufe, que no es lo mismo que le llega a las placas, ¿sí? También mejoramos la forma en que nosotros comunicamos con el cliente. Ahora después voy a hacer otro video más donde les voy a explicar de manera más exhaustiva el nuevo SXL, como para que vean realmente cómo está compuesto y hecho ese equipo. Bien, las temperaturas de trabajo también las fuimos descendiendo. Todavía si bien utilizamos ventilación forzada, en los últimos equipos, si uno regula la potencia no es necesaria. Pasa que esto te permite trabajar a muy baja temperatura, lo cual te maximiza la vida útil. Si bien te sale un poquito más caro el equipo y es un poquito de ruido por el ventilador, al maximizar la vida útil es algo que entendemos que justifica. Habíamos empezado con, como les comentaba, usar equipos que tenían muy pocos LEDs, 4 o 6, yo noté 6 que era la cantidad máxima. Después el XL300 tenía 20 y este tiene de 76 o 152. Una cosa que no mencioné, pero que, o lo dije por arriba, es que cuantos más LEDs tenga un equipo, si trabajamos con una potencia constante y la dividimos por más LEDs, cada LED tiene menos potencia. Normalmente la eficiencia de los LEDs es inversamente proporcional a la corriente que circula a través de ellos, o sea, la potencia que trabajan. Cuanta menos potencia trabaja un LED, más eficiente es. Después, obviamente, que los LEDs más nuevos suelen ser más eficientes que los más viejos. Entonces, siempre es ir por el último LED, por el mejor LED y hacerlo trabajar en una condición de trabajo ideal. Cada LED tiene sus condiciones de trabajo ideales.
el LH351H, que es el que usamos nosotros, estamos en la condición ideal, son 650 mA o un poquito menos, que es donde estamos. Y un sí, el LM301H, por ejemplo, que es el de horticultura último que sacaron, son 60 mA. Esto está bueno, pero si vos no haces trabajar en 60 mA, el LED no es tan eficiente. No sé, a una potencia de trabajo regular que la gente te lo vende en 200 mA es menos eficiente que los LEDs nuestros. Entonces, capaz esos LEDs son más caros, te los venden como mejores, pero en la práctica, por un tema de implementación, terminan siendo peor. Entonces, hay que tener siempre mucho cuidado con este tipo de cosas. La vida útil también fuimos mejorando porque los Full Spectrum, digamos, la vida útil era mucho menor, después el Krilla empezó a ser mucho más robusto, mucho más estable y estos nuevos Samsung, digamos, va a ser difícil que se quemen si las cosas salen bien. Y también un hecho que es la potencia regulable, o sea, las primeras dos series no eran regulables mientras que la última sí. Así que bueno, la idea de este video era compartir con ustedes algunas de las características de los equipos que fuimos desarrollando y también comentarles que, bueno, ahora nos quedan un par de unidades en stock que vamos a vender desde SXL, después vamos a estar trabajando en desarrollos nuevos, en desarrollos ya sin ventilador, desarrollos aptos para vertical farming o invernadero. Vamos seguramente a estar agregando incluso más colores o más LEDs. Pero bueno, ahora estamos en octubre del 2022, esto va a ser casi para el 2024, tenemos todo el año que viene que vamos a seguir comercializando los XL. Así que todo aquel que tenga interés, espero que estos videos les guste, que les sean informativos y cualquier cosa nos puede escribir. Estamos a su disposición.